.com. El juego comienza ahora. Tenemos tremendo invitado, lo dejamos pendiente la semana pasada. Vamos a hablar de estos tratamientos que son tan exclusivos y nuevos para nosotros, pero que nuestro invitado ya tiene una gran expertise. Y por eso hoy día vamos a hablar de las células madre y la diabetes. Y ya estamos acá con el doctor Raúl Ríos. Doctor, ¿cómo está usted? Hola, Julio, bien. Gracias por venir, pues. Encantado, Le dejamos una tarea, pues. Sí, tenemos tarea para esta semana. Hablábamos de los tratamientos con células madre con usted la semana pasada, nos entregó todo, ¿no es cierto?, el conocimiento de cómo son estos tratamientos, de dónde vienen, y quedamos ahí, empezamos a conversar de algunas patologías que se trataban con células madre y quedó dando vuelta a la diabetes. Muy importante, mucha gente con diabetes además en nuestro país. Tenemos que ser unos con las tasas más altas de diabéticos. ¿Qué es lo que es la diabetes para empezar a conversar, digamos? Bueno, en realidad probablemente la obesidad es una de las cosas que nos juega muy en contra de esto. La diabetes es una enfermedad crónica que lamentablemente en nuestra medicina actual, como muchas de las enfermedades, no tienen tratamiento. El tratamiento es más bien sintomático, y es una enfermedad en la cual se produce una falla de las células beta del páncreas, ¿ya?, que son las que producen fundamentalmente la insulina. Entonces hay por lo menos dos tipos de diabetes, la tipo 1, que es la diabetes insulino dependiente, que es una enfermedad autoinmune, que habitualmente se presenta o en la infancia o la adolescencia. El otro tipo de diabetes es la diabetes tipo 2, ¿ya?, que es típica del adulto, la cual hace un tiempo atrás era más bien de una enfermedad de tipo genético, había un familiar diabético, por lo tanto uno podía terminar siendo diabético. Pero ahora sabemos que en Chile prácticamente somos uno de los países con más alto índice de obesidad en Latinoamérica. También existen otros tipos de diabetes, como por ejemplo sabemos que las embarazadas también tienen diabetes. Hay otra que es una mixta que se llama LADA, que no está muy reconocida probablemente en los círculos académicos, pero que son pacientes adultos, pero que también tienen un componente autoinmune. Entonces fundamentalmente dejamos de producir esta hormona que es la insulina por una falla de las células beta del páncreas. Bueno, hay medicamentos para la diabetes, ¿no es cierto? Se lleva a cuestas, pero no había escuchado yo de este tratamiento con células madre, que usted dice que anda muy bien. Si nos pudiera ayudar, ¿cómo poder tratarnos con células madre? ¿Y hacia dónde va el tratamiento? ¿Qué es lo que hace? Por decirlo en fácil, ¿no es cierto? Claro. La célula madre, ¿no es cierto?, para recuperarse una diabetes. Bueno, en realidad, tal como te comentaba, existen dos tipos de diabetes, la tipo 1 que es autoinmune, y en ese caso, como lo conversamos la semana pasada, las células madres, que son estos eslabones que producen todas las células del organismo, digamos, de lo cual derivan todas las demás células, estas células tienen una excelente capacidad inmunomoduladora o inmunoreguladora, controlan el sistema inmune, por lo tanto sirven para todas las enfermedades autoinmunes, incluida la diabetes tipo 1. Y en la diabetes tipo 2 nosotros sabemos que es una enfermedad crónica, que el paciente en realidad no muere porque se le suba la glicemia, en general va a hospitalizarse, se va a controlar con medicamentos, sino que más bien por las complicaciones a largo plazo. La diabetes produce un cuadro que se llama microangiopatía diabética, que es el daño de los pequeños vasos sanguíneos, y por eso, por ejemplo, tenemos enfermedades como en la vista, se pierde la visión, el riesgo de infarto, daño renal, o las úlceras diabéticas, un pie diabético, por ejemplo. Pero también existe la macroangiopatía diabética, que es de los grandes vasos sanguíneos. Entonces ahí una de las funciones fundamentales que tienen las células madres en pacientes diabéticos tipo 2 del adulto es evitar las complicaciones que a largo plazo nos van a hacer pasarlo mal. Bueno, aquí, perdón, discúlpeme ahí por ser tan popular y tan gráfico, pero aquí es cuando, por ejemplo, a alguien le tienen que cortar un dedito, cuando tiene un problema con una pierna, cuando empiezan estas complicaciones de la diabetes, que además son súper rápidas, como que llegan. Y no solo rápidas, sino que son de difícil tratamiento, porque el paciente diabético en general tiene menores defensas para los cuadros infecciosos. Entonces estas son úlceras, por ejemplo, tal como tú comentabas, en un dedo o en una pierna, que el paciente puede terminar, y es bastante frecuente, una amputación. Hemos visto que la medicina regenerativa, lo que yo practico, como te comentaba, no solamente son con células madres, sino que yo utilizo cámaras hiperbáricas, que en este caso oxigenan los tejidos y también tiene muy buen resultado. Entonces, aplicamos en ese caso, como te decía, el paciente es sometido a cámara hiperbárica, se oxigena,
durante varios días, varias sesiones, por lo menos una diaria, durante 15, 20 sesiones, y aplicamos además células madre. En ese caso, por ejemplo, una complicación como el pie diabético, podemos colocar células madres directamente en punciones en la extremidad, en una pierna, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo demora un tratamiento así más o menos, Doc? Es bien variable porque eso se supone que un paciente que es diabético sabe que tiene que tomar medicamentos de por vida y probablemente tiene que estar tomando 2 o 3 veces en el día, y si el paciente además se hace insulino dependiente tiene que estarse inyectando en la mañana y después de cada comida. En el caso de las células madres, por ejemplo, el tratamiento es endovenoso. Aplicamos células madres a través de un suero. Y eso se hace una vez, se repite a los 6 meses y probablemente al año, año y medio, dependiendo de la evolución del paciente. Pero lo que nosotros medimos fundamentalmente dentro de todos los exámenes, medimos el péptido C, que es un péptido que produce solamente las células beta del páncreas. Por lo tanto, habitualmente a los pacientes podemos medirlo antes de partir el tratamiento y después lo repetimos entre 3 a 6 meses. Y si han aumentado los niveles de este péptido C, quiere decir que tienen más células beta del páncreas, no hay cómo equivocarse, digamos. Perfecto. No solamente que el paciente se va a sentir mejor, va a tener menos complicaciones, va a tener mejor función renal, todos los beneficios que tiene esto. Y si no tengo yo células madre, ¿qué me ponen el suero, digamos? Bueno, excelente pregunta, ya lo conversamos, pero creo que todo el mundo sigue pensando en lo mismo. Yo te comentaba en el programa anterior, y que en realidad lo vio bastante gente ya, qué bueno eso, y esa es la idea un poco de educar a la población, que todos conozcamos esto. Uno puede sacar, tal como decías tú, del propio paciente, por ejemplo, del tejido adiposo, de la grasa, podemos sacar células madres, de una punción de médula ósea. Pero lo que más estamos usando ahora, por ejemplo, es de células madres del propio cordón umbilical. O sea, perdón, del cordón umbilical de un recién nacido, sí, claro, que lo tenemos en los bancos. En Chile tenemos bancos de células madres, por lo menos 2 o 3, que cumplen todas las normativas, incluso internacionales, así que podemos estar muy contentos de que trabajamos con un buen nivel de tecnología, de biotecnología, digamos. Y de ese cordón umbilical podemos sacar células madre. La cantidad de células que utilizamos va a depender del peso del paciente, de la evolución que haya tenido, pero en general sabemos que es alrededor de 1,5 millón por kilo de peso. Entonces, en una persona de 70 kilos, aproximadamente 100 millones de células madre son las que utilizamos. ¿Y eso cuánto en cantidad? Es 3 ml de un suero, porque vienen concentradas, pero uno las ve. Increíble cómo en realidad el paciente ve, tiene una turbidez especial la célula, porque son células. Y 100 millones se nota, digamos. Que es bien increíble, ¿eh? Es increíble. De hecho, por ejemplo, el año pasado salió una... Si los médicos, como te comentaba, estudian a través del Clinical Trials, que se llama, que es una página donde están incorporados los trabajos de investigación más modernos que hay. O sea, que se dicen como tal, porque en todo el mundo se investiga, pero no todos están incorporados en el Clinical Trial, porque hay que cumplir ciertas normativas bien estrictas de investigación científica. Y si uno revisa hoy día, por ejemplo, que yo lo hice antes de venir al programa, hay por lo menos 250 trabajos de diabetes con células madre. Por lo tanto, es una cosa súper nueva y todo eso. Y el año pasado, a finales de año, o sea, hace muy poco tiempo, en diciembre del 2021, ViaCyte, que es una empresa de biotecnología americana, hizo su primera publicación sobre se obtuvo desde células madres pancreáticas, y se colocó un implante debajo de la piel de un grupo de pacientes, alrededor de 20, y empezaron a producir insulina. Y ya los resultados son muy favorables, así que esto que parece ciencia ficción ya existe, ya se están fabricando, por ejemplo, riñones desde medicina regenerativa con células madre, o en este caso un trozo de páncreas. Perdón que me vaya la bola, pero esto después puede servir para la vejez, ¿o no? Hablaban, el otro día leía, no sé si era verdad, pero leía un diario inglés, creo que era, que comentaba por qué los chinos vivían tanto, los líderes chinos, la familia de los líderes chinos. Ya. Y decían ahí que eran todos trasplantados. Probablemente. Que le sacaban órganos más jóvenes a... Oye, bueno, eso lo vamos a hablar, es un tema que a mí me fascina. Toda la gente que estamos en medicina regenerativa estamos en eso, que se llama juventología.
digamos, evitar el envejecimiento, pero dentro de los 9 pilares que existen, hallmarks de envejecimiento, uno de ellos es la disminución de las células madre. Nacemos con 80 millones circulantes. A los 40 años nos quedan 40 millones y a los 60 años nos quedan 20 millones, un 25%. Por eso es que después de los 60 años pasamos a la tercera edad y se llama síndrome de fragilidad de la ancianidad. Muchas veces hemos tenido algún amigo de 70 años que lo vimos la semana pasada, estaba muy bien, y resulta que un resfrío le provocó una neumonía y se murió. Cuando tenemos 20 años, nuestra mamá sale gritándonos que nos pongamos un chaleco. Ya después de los 60 uno solo busca el chaleco. Entonces eso es porque se produce eso. Y uno de los factores es la disminución de las células madres. Cuando se supone que hay trasplantes ya, eso existe, digamos, y se hicieron estudios en ratones, los ratoncitos los hemos usado para todo, digamos, y se juntó la sangre, se hizo un bypass, digamos, entre un ratón viejo y un ratón joven, y el ratón viejo lograba sobrevivir mucho más tiempo cuando la sangre del joven circulaba a través de él. Pero también el viejo se le producía, digamos, rejuvenecimiento, pero el joven también envejecía un poco, así que ojo y cuidado. Pero ya hemos descubierto una técnica nueva que se llama plasmaféresis o recambio de plasma, que es súper interesante. Ahí vamos a ver muchos interesados porque hay estudios ya, por ejemplo, en Alzheimer, que es hacerle un recambio total de la sangre de una persona a través de un aparato, una máquina que existe, que se hace y que están ya los estudios hechos, certificados, aprobados incluso ya por la FDA como para hacerlo. Así que eso es lo que se nos viene. Lo que nos envejece aparentemente no es tanto el hecho que se nos disminuyan las células madres, sino que hay toxinas que nosotros, suponte hay unas cosas que se llaman células senescentes, que son células envejecidas. Cuando tenemos 25 años tenemos un 5% de células senescentes. A los 60 años tenemos un 50% de nuestras células que están envejecidas. Y esas células no se logran eliminar fácilmente. Por lo tanto, si nosotros hacemos como este lavado de tu sangre y eliminamos todas estas toxinas, péptidos, de hecho, por ejemplo, todos producimos, en cierto modo, el péptido, digamos, la proteína del Alzheimer. Lo que pasa es que en las personas que tienen Alzheimer es en mucho mayor cantidad. Así que tenemos cosas interesantes que conversar ahí. Bueno, le voy a dejar una provocación quizás para la próxima vez que nos juntemos. ¿Es la vejez una enfermedad quizás? Absolutamente. Ya eso, yo hace un par de años atrás dije eso por esto de la medicina regenerativa en televisión y se me criticó, los colegas gerontólogos, geriatras, digamos, no lo veían como una condición, pero ahora vemos claramente que el envejecimiento se asocia a enfermedades. Por lo tanto, ya no podemos hablar de que es una condición normal. O sea, a medida que envejecemos nos enfermamos. La gran mayoría de las enfermedades, de hecho, probablemente si viviéramos 120 años, terminaríamos enfermos. Entonces, el desafío en la actualidad es lograr llegar a los 90, a los 100, pero sano. Y en eso se está trabajando. Hay unos grupos de la Universidad de Harvard, dirigidos por el doctor David Sinclair, digamos, que tiene mucha información ya y que se están haciendo estudios. Y ya vemos gente que ya estamos incorporados en eso. Pero por ahora, por hoy día, nos vamos a ir a ese otro capítulo. ¿Hay solución o hay una solución a la mano cada vez más comprobada para los diabéticos que están en las células madres? Sí, de hecho nosotros tenemos un protocolo que se llama Diabecel, que significa incorporar células madres y los pacientes tienen mucho mejor resultado, disminuyen las dosis de medicamentos. Incluso si un paciente tú le haces el tratamiento antes del año del diagnóstico de una diabetes en un adulto, hemos logrado revertir la enfermedad. Que el paciente, recuerdo muy bien un paciente que trabajaba en la minería, digamos, de estos maquinaria pesada, que le llaman así, uno de estas. Entonces ellos no pueden ser diabéticos, ninguna enfermedad, hipertensos, los bajan de inmediato. Tienen que estar muy alerta, claro. Trabajan en condiciones adversas. Y de mucho riesgo, digamos. Imagínate que se le tira un camión, se le suelta, es una tragedia, digamos. Cuidan mucho eso de la seguridad. Y este paciente le hicieron el diagnóstico joven, 45 años, le hicieron diagnóstico de diabetes y me fue a ver porque ya me conocía y me dijo, doctor, ¿qué hago? Bueno, le hicimos tratamiento con células madre y dejó de ser diabético. Lo terrible era que cómo convencía al médico de la minería, digamos, que ya no era diabético. Que le dijo, no, si la diabetes no es una enfermedad que se revierta, usted ya es diabético. Pero si ya no tengo diabetes, doctor,
No, pero es que es por el medicamento, doctor, si yo no estoy tomando medicamento. Bueno, finalmente le tomaron los exámenes, se los repitieron ellos mismos y cuando comprobaron que no estaba diabético, pudo volver a trabajar en la minería. Y ese es un ejemplo claro de que sí funciona. Ya, pues doctor, nos vemos la otra semana, hablemos de la juventud, ¿no? ¿Te interesó el tema? Sí. Ya, pues hablemos de juventología la próxima semana. Yo creo que es un interesante tema. Porque se tienden a hacer muchas cosas estéticas, pero parece que la modernidad no va por ese lado, sino que va por el lado de las células madres, por el lado de envejecer dignamente. Le estoy tratando de poner un... Claro, un no. pero en realidad, fíjate que tú también puedes inyectarte células madres en la cara. A mí años atrás cuando me dijeron, doctor, ¿cómo demuestras que sus células madres sirven para el corazón, por ejemplo? Yo le dije, pongámosle una paciente en la cara y vamos a ver los resultados. Y fueron formidables. Vamos a conversar esto la otra semana, ¿eh? Para no agotar el tema de día. Muchas gracias por venir, Raúl. Gracias, estamos con el doctor Raúl Ríos aquí en Sígame lo Bueno y vamos a seguir conversando de estos temitas que a usted también sé que le interesan. Nos vemos mañana. Chao, chao.